Queremos determinar las ecuaciones de cualquier asímpoto y luego graficar la siguiente función racional. Así que empecemos por determinar las asintóticas verticales. Los asíntotas verticales ocurren en zero del denominador que no son también zero del numerador, por lo que al determinar las asíntotas verticales, es importante que veamos si la función racional dada factores realmente y luego se simplifica. Tenga en cuenta que nuestro denominador es una diferencia de cuadrados, para que podemos escribir esto como la cantidad de x más 3 hexanewtones toda la cantidad de x más 3 veces la cantidad de x. 3. Tenga en cuenta que hay un factor común de x más 3 o x igual menos 3 hexasiemens una 0 de ambos el denominador, y el numerador que significa que no tenemos un asíntoto total vertical, tenemos un agujero en x igual menos 3. Vamos adelante y comience grabando eso. Tenemos un agujero en x igual menos 3. Así que ahora podemos graficar realmente la función simplificada de la cantidad x, 3 siempre que recordemos que hay un agujero en x igual menos 3. Volviendo de nuevo al asíntoto vertical, el asíntoto vertical ocurrirá donde x, 3 igual 0. Así que la ecuación del asíntoto vertical es x igual 3. Por lo tanto, es importante que tenemos en cuenta primero dónde la función puede tener un agujero antes de determinar cualquier asíntoto vertical. Y de nuevo, los agujeros ocurren en los cero de cualquier factor común entre el numerador y el denominador. Vamos adelante y dibujemos nuestro asíntoto vertical en x igual 3. Ahora determinemos el asíntoto horizontal. Para determinar el asíntoto horizontal, necesitamos determinar el límite a medida que x se aprende más o infinito. Acercemos al infinito positivo y otra vez podemos ir adelante, y usar la función simplificada mientras que recordemos hay un agujero en x igual menos 3. Tenga en cuenta que a medida que x se acerca al infinito positivo, el denominador aumenta sin límites, y el numerador se queda en 1, lo que significa que su límite será igual a 0. El método de acceso correcto para determinar este límite es si el grado del denominador es mayor que el grado del numerador, el límite siempre será 0. El grado de nuestro denominador es 1, y el grado de nuestro numerador sería 0. Vamos adelante y dibujemos nuestro asíntote vertical, que tiene una ecuación de y igual 0. Así que aquí para graficar esta función, hacernos una tabla para encontrar puntos adicionales. Empecemos por dejar x igual 0, que nos daría el intercepto y aviso si x es 0 hexalitros valor de la función sería menos 1 3, ¿cuál es nuestro intercepti? So estaría en alguna parte aquí. Ahora intentemos x igual 2. Aviso si x igual 2 tenemos 1 2, 3 o un menos 1. Que es igual a menos 1, por lo que él está en nuestra función que debe estar aquí. Así que la función debe pasar a través de estos dos puntos. Y enfoque las asíntotas horizontales y verticales, para que se vea algo así. Excepto, aviso lo que olvidé. Recuerda, tenemos un agujero en x igual menos 3. Así que aquí en menos 3 hacemos un punto abierto para mostrar que hay un agujero allí. Así que ahora debemos determinar algunos puntos al derecho de 3 para completar nuestro gráfico. Intentemos x igual 4. Si x igual 4 tenemos 1 4, 3 o 1 1 que es igual a 1. Así que está en nuestra función que es probablemente más que suficiente información para completar nuestro gráfico. La función debe pasar a través de este punto. Y entonces enfoque a los asíntotas, por lo tanto, aquí aproximaremos el asíntote vertical, así como el asíntoto horizontal. Tan solo sabiendo las asintóticas horizontales y verticales y la determinación de otros 3 puntos, pudimos hacer un buen gráfico de la función recordando que teníamos un agujero en x igual menos 3.